Canal Historias de la Biblia presenta 3 personas en la Biblia que murieron 2 veces. ¿Cómo es posible? Número 1. Lázaro. Hebreos 9 versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Esta interpretación de Hebreos 9:27 describe un principio en lugar de una ley absoluta e inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de entre los muertos y aparentemente murieron 2 veces. Sin embargo, esto no refuta Hebreos 9:27. El primer hombre de esta lista era un amigo de Jesús. Este milagro fue notable por 2 razones. Primero, Jesús fue parte de este gran testimonio. Y segundo, fue también la hora en que Jesús fue. Lázaro, junto con sus 2 hermanas, María y Marta, eran discípulos de Jesús. Son mencionados varias veces en los evangelios, incluyendo Juan 11, versículos 1 y 2. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Él era del pueblo de Betania, donde María y su hermana Marta vivían. Esta María era la misma que derramó perfume sobre los pies del Señor Jesús y los secó con sus cabellos. Era su hermano Lázaro quien estaba enfermo. Juan 11, versículo 4. Al oírlo, Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Al recibir el mensaje, Jesús juró que la enfermedad no terminaría en muerte, sino en la gloria de Dios. Estas malas circunstancias, como la enfermedad, no eran resultado del pecado. Fueron destinadas a honrar a Jesús. La enfermedad de Lázaro no fue un castigo o una señal de desafío. En cambio, sirvió a una función espiritual. Juan 11, versículos 5 al 6. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Según Juan, Jesús amaba a Marta, su hermana y a Lázaro, y ellos conocían sus sentimientos. Tenían una relación cercana con él. A pesar de esto, Jesús permaneció en el mismo lugar por 2 días más. Su procrastinación parecía rechazar su promesa de recuperación. Él retrasó su llegada porque los amaba. Este pasaje muestra una importante prueba sobre la oración. En nuestros momentos de batalla, queremos que Dios responda instantáneamente. Cuando no lo hace, somos tentados a pensar que no le importa. Pero la realidad es que no comprendemos su tiempo o sus objetivos, porque sus maneras no son las nuestras. Hay un método para sus aparentes contradicciones. Él responde así porque nos ama y busca su gloria. Cree en Él, en sus promesas. Juan 11, versículos 7 al 8. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: «Vayamos a Judea otra vez». Le dijeron sus discípulos: «Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Después de decir esto, continuó diciéndoles que su amigo Lázaro había dormido, pero que él iba a despertarlo. Juan 11, versículos 12 al 15. Entonces dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme se sanará». Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a él». Lázaro ya estaba muerto y enterrado hacía 4 días cuando Jesús y sus seguidores llegaron a Betania. Aunque el funeral había terminado, muchos amigos vinieron a consolar a Marta y María. Marta se acercó a Jesús y suplicó: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». «Esto es completamente culpa tuya, Jesús. Te llamé pero no respondiste. Nada de esto habría pasado si me hubieras escuchado». Sin embargo, ella no pierde la esperanza, ya que esto continúa hasta hoy. «Sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Como resultado, María sintió fe e incertidumbre cuando menos lo esperábamos. Apareció la incertidumbre. Cuando eso suceda, transmita su duda a Dios en oración. Él es omnisciente y ya sabe sobre ellas.
cree en su capacidad para manejar su decepción y dificultad espiritual. Yo soy la resurrección y la vida, le informó. El Hijo de Dios tiene vida en sí mismo y puede darla a otros, permitiéndoles vivir para siempre. Él es la fuente de la vida eterna. Es así como puede afirmar que quien cree en Él nunca morirá. Es decir, pasarán directamente de la vida física a la vida eterna. El tiempo presente vive y cree en mí también indica que Jesús es un libertador del tiempo presente, no del futuro. Aunque ella no entendía todo o sabía lo que sucedería, Marta confió en Jesús y lo confesó como el Mesías, el Hijo de Dios. Juan 11, versículos 31 a 35. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano». Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo: «¿Dónde lo han puesto?». Le dijeron: «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Las primeras palabras que salieron de la boca de María fueron las mismas que las de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús se conmovió profundamente con su llanto y pidió ver la tumba. Luego leemos el versículo más corto y significativo de toda la Biblia. Jesús lloró. Aquellos que estaban con María y Marta pudieron ser testigos de cuánto se preocupaba Jesús por Lázaro. Algunos estaban perplejos, preguntándose por qué un hombre que podía restaurar la vista de un ciego no podía mantener con vida a un hombre enfermo. Si creían que prevenir la muerte de un hombre sería increíble, estaban a punto de presenciar un despertar. Jesús les dijo que removieran la piedra de la boca de la cueva funeraria. Marta se opuso a esto. Lázaro había estado muerto por 4 días. Ella entendió el deseo de Jesús de rendir homenaje a su difunto hermano, pero el olor de la podredumbre sería insoportable. Jesús la corrigió diciendo: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Él la desafió a mostrar su fe en Él permitiendo que se removiera la piedra. Jesús no quería su explicación sobre la decadencia corporal. Él quería que caminara por fe. La fe es actuar como si Dios estuviera hablando la verdad. Demostrar la gloria de Dios le correspondería a Jesús. La fe debe preceder a la visión si queremos ver la intervención sobrenatural de Dios en nuestras circunstancias. Nunca sabremos lo que Dios tiene en mente hasta que obedezcamos lo que ha revelado. Juan 11, versículos 41 al 42. Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: «Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Jesús podría haber llegado a tiempo y realizado un milagro particular para Lázaro. En cambio, llegó tarde para hacer un espectáculo sobrenatural público, confirmando su identidad mesiánica e inspirando confianza en una gran multitud. Aunque esto causó angustia temporal, tendría una influencia espiritual significativa y traería más honor a Dios. Juan 11, versículos 43 a 44. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas, y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Un hombre vivo emergió de la tumba, todavía atado y vestido con ropa funeraria. Los muertos habían sido traídos de vuelta a la vida. Esto es solo una muestra de lo que estaba por venir. Lázaro moriría corporalmente de nuevo algún día. Por otro lado, aquellos que creen en Jesús participarán en la resurrección eterna y vivirán para siempre. Número 2. El hijo de la viuda de Sarepta. Durante uno de los periodos más oscuros de Israel, Elías recibió una llamada de Dios. Elías era un tisbita de Tisbe en Galaad.
A pesar de las órdenes específicas para Israel de no mezclar la adoración de dioses paganos con la adoración del verdadero Dios, el rey Acab alentó a los israelitas a mezclar su adoración al verdadero Dios con la adoración de estos dioses y métodos paganos de adoración. Lo logró liderando con el ejemplo. La idolatría se convirtió en un tema social significativo en Israel. Elías predijo una sequía en Israel como castigo por los pecados de Acab. A medida que la sequía continuó causando estragos, la recolección de agua se volvió cada vez más difícil. La sequía obviamente había alcanzado su punto máximo. Elías se arrodilló y se inclinó en oración como lo había hecho antes. Dios habló con Elías nuevamente, diciéndole que fuera a Sarepta y se quedara allí, y una viuda lo cuidaría allí. Primera de Reyes 17, versículos 8 y 9. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente». Dios guió a Elías del arroyo seco a una ciudad gentil. Esto fue un movimiento único y desafiante para que Elías lo hiciera. En tiempos antiguos, las viudas tenían la reputación de vivir en extrema pobreza. Las viudas permanecían al margen de la sociedad, a menudo viviendo en total dependencia de las gracias de la comunidad local, y ocasionalmente eran forzadas a la prostitución. Primera de Reyes 17, versículos 10 y 11. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba». Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: «Por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano». De hecho, una viuda estaba allí recogiendo leña. Esto reveló que ella era una mujer que vivía en la pobreza porque recolectaba restos para usar como leña. Elías probablemente pensó que Dios lo llevaría a una viuda extraordinariamente rica, pero en lugar de eso, Dios lo llevó a una viuda que era gentil y pobre. Esto ciertamente estaba poniendo la fe de la viuda a una prueba extraordinaria, para tomar y dar sus suministros a un extraño del que nada sabía. Dios eligió a esta mujer, pero la eligió por más que un milagro. La eligió para servir. La elección de esta mujer, aunque trajo tantas bendiciones para ella, implicaba servicio. Primera de Reyes 17, versículo 12. Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos». Elías dijo: «No temas». Esta fue la palabra que Dios habló a la viuda a través de Elías. «Ve y haz como dijiste, pero primero hazme un pequeño pan. La harina de la vasija no se acabará, ni el aceite de la botella se acabará hasta que el Señor haga llover sobre la tierra». La viuda realmente hizo esto. Ella tomó voluntariamente un gran riesgo. Basándose en su confianza en la promesa de Dios, ella, él y su familia comieron por muchos días. Primera de Reyes 17, versículos 17 y 18. Aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entonces ella dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo?». Leemos que el hijo de la dueña de la casa se enfermó. Así podemos imaginar los días felices de la provisión en la casa de la viuda. Un continuo milagro de Dios suplió sus necesidades. A pesar de esto, los tiempos felices fueron opacados por una nube de tristeza provocada por la enfermedad del hijo de la viuda y su posterior fallecimiento. La viuda ya estaba en duelo por la pérdida de su esposo cuando su hijo falleció. Ella no solo sufrió el dolor que cualquier madre sentiría después de la muerte de un hijo, sino también el dolor de alguien que perdió la única esperanza que tenía para el futuro. Se esperaba que su hijo creciera y tuviera éxito y la sustentara cuando fuera mayor. Ahora, sin embargo, esas esperanzas fueron completamente frustradas. ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo?».
Primera de Reyes 17, versículos 19 y 20. Y él le respondió: «Dame tu hijo». Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando al Señor, dijo: «Oh Señor, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo?». Elías tomó al niño de los brazos de la madre. Este detalle muestra que la viuda agarró al niño muerto con fuerza. Luego clamó al Señor. Elías oró a Dios de todo corazón y tuvo una relación profunda con Dios en oración. Pidió a Dios que arrojara algo de luz sobre esta tragedia que parecía más allá de cualquier explicación y redención. Primera de Reyes 17, versículos 21 al 24. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo». El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo: «Mira, tu hijo está vivo». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca». Se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a la ley. Este era un método inusual de oración, pero Elías no tenía precedentes. No fue debido a su técnica de oración, sino debido a su fe que Dios respondió a esa oración. Leemos entonces que el Señor escuchó la voz de Elías. El hijo fue devuelto a la vida y Dios proveyó todo para la viuda de todas las maneras, no solo suministrando un suministro milagroso de comida, sino también trayendo a su hijo de regreso a la vida después de que ya había muerto. Número 3. Dorcas. Dorcas, como era popularmente llamada, era discípula de Jesús y miembro de la iglesia primitiva. Vivía en Jope, pero su actitud generosa era ampliamente conocida. Su identidad era la de una mujer muy generosa que estaba entusiasmada por ser parte de los avances del reino de Dios y amaba cuidar de los necesitados a su alrededor. La Biblia dice que ella estaba haciendo muy bien a la gente y era humilde y consistente. Daba ropa, dinero y mucho más. Hechos 9, versículos 36 al 42. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: «No tardes en venir hasta nosotros». Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándoles las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Lo que debió distinguirla de todos los demás fue su manera de dar, basada en la abnegación, acción caracterizada por el desprendimiento y el altruismo, y no en la necesidad de la virtud, signo o acto de bien.